es la gracia, oxígeno de la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de Moisés y de Elías. Moisés estuvo en el monte Sina hablando con Dios, recibiendo los mandamientos de Dios, y estuvo ayunando 40 días y 40 noches, y lo hizo por 2 ocasiones. Y dice la palabra que no comió ni bebió. Quiere decir que el hombre envuelto en la llama del Espíritu puede vivir sin comer ni beber, como es el caso de Elías y Jesús también. Pero la Biblia no dice que en esos 40 días y 40 noches pudieron vivir sin oxígeno. El oxígeno es imprescindible en asuntos de segundos y minutos. Gloria a Dios. Con esto quiero decirles que la iglesia de Dios en la tierra, para que pueda existir, necesita oxígeno. Y ese oxígeno es la gracia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Algunos han dicho que la gracia será quitada. La Biblia no nos dice eso. Sí creemos que muchos, la gracia de Dios deja de existir para ellos cuando dejan el camino de Dios, cuando dejan la observancia de sus mandamientos. Porque la gracia de Dios cubre a aquella persona que es obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Pero que la gracia de Dios ha de ser quitada, no existe eso. Mientras exista la iglesia de Dios en la tierra, siempre existirá la gracia. Gloria a Dios. Porque Gloria la a iglesia Cristo. no puede vivir sin la gracia. Amén. Y nos dice en Tito 2:11 que la gracia que salva al hombre se manifestó, dice, y la gracia salvadora de todos los hombres se manifestó en el hombre. Dice, de todos los hombres, desde el huerto del Edén hasta que Cristo aparezca en nubes de gloria. Y en Romanos 5:18 nos dice que así como el delito entró por un hombre, así la gracia para todos los hombres. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiere decir que nosotros no podemos vivir sin la gracia. Jesucristo es el autor de las gracias, de acuerdo a lo que nos dice el libro de San Juan 1:17. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y esa gracia es con el hombre desde antes que el hombre fuera creado. Amén. En la misma eternidad, cuando se va a hacer a los ángeles, o Dios creó a los ángeles, no aparece. Dice que hablando de Luzbel, se prepararon cosas bonitas y preciosas, extraordinarias. Pero en la mesa donde se conferenciaba para la formación del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Gloria a Dios. Gloria a mi Cristo. Aleluya. Amén. A nuestra imagen. Amén. Está por encima de las piedras, de las bellezas que pueden existir en el mundo. A nuestra imagen. El hombre fue esencia de esa imagen divina. Gloria a mi Cristo. Amén. Amén. Por eso, desde el mismo huerto y desde antes del huerto en la eternidad, la gracia ha sido con el hombre y será con el hombre Gloria a aún Dios. después
de la segunda venida de Cristo. Amén. Y la Biblia sí nos dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Está hablando del mismo infierno, del mismo lugar de castigo. No podrán contra la iglesia de Dios. Quiere decir que la iglesia existe y va a existir. Y de acuerdo a lo que nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leerlo. Una forma preciosísima, muy bonita, nos dice de esta manera. En el versículo 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Quiere decir que va a haber una iglesia viva, existente. Mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Y luego dice, y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. Gloria a La Dios. iglesia, la palabra de Dios habla de una iglesia que está viva, que está consciente, que espera la segunda venida del Señor en nubes de gloria. Amén. Y en 1 Tesalonicenses, precisamente 4, nos habla de una manera muy bonita. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mira lo que dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Habla de una iglesia que está en la tumba, que va a resucitar. Y habla de una iglesia que está viva, que no está en la tumba, que será transformada en un Amén. abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dice Dios. la palabra. Gloria a Dios. Entonces, la gracia, oxígeno de la iglesia. Que Dios nos ayude. Sin ese oxígeno no podemos vivir, no podemos caminar, no podemos ser pueblo de Dios. Es imprescindible que la gracia esté con nosotros. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, nos habla, dice, conozco a un hombre, era el mismo, que hace 14 años estuvo en el paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir, que es un lugar especial. Dice, de este hombre pudiera hablar mucho, pero hay 3 enemigos peligrosos para el hombre: los que lo siguen a uno, los creyentes que lo siguen a uno, los creyentes o los enemigos de la causa, y también el gran peligro de uno mismo, para que yo no me enaltezca descomedidamente. Me ha enviado un mensajero de Satanás, un mensajero el cual me ha bofeteado, Ten piedad. para que yo no me crea que ya estoy en el cielo. Hay un peligro. Quiere decir que si ese hombre, con esa altura espiritual, que llegó al paraíso, que es el tercer cielo, donde estuvo participando, disfrutando de manifestaciones tan elevadas y tan gloriosas, y que él mismo dice, para que yo no me crea, no me enaltezca descomedidamente, ese hombre necesita de la gracia de Dios, porque se postró y lloró, y el cielo mantuvo un perfecto silencio, no hay contexto. Es peligroso eso. Dios me ama, Dios no me ama, ¿qué puede haber? Volvió de nuevo a postrarse, no se sabe qué tiempo duró de una oración a otra. Volvió a postrarse y el silencio en el cielo es perfecto, no hay contestar. Gloria a Dios. Pero sigue el hombre insistiendo.
Y a la tercera ocasión, cuando oró, es la respuesta que humanamente no queremos. Pero el cielo abrió sus labios. Bástate mi gracia. Aleluya. Gloria a mi Cristo. Amén. Gloria a Dios. Triste sería no tener pruebas, pero no tener gracia tampoco. Pero lindo y bello es que aunque estemos pasando el crisol, la fragua, la hornaza, la prueba más cruenta de la vida, pero saber que Cristo está con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. La gracia de Dios, Amén. la gracia, el oxígeno de la iglesia. Pablo era la iglesia, tú y yo somos la iglesia. Amén. Mientras estemos en esta vida, necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Amén. No podemos vivir la iglesia de Dios, y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que en su segunda venida estará la gracia, porque estará la iglesia, y para que haya iglesia viva y eficiente, tiene que existir la gracia. De otra manera no podemos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y Amén. nos permita vivir de acuerdo a la divina voluntad de Dios. Amén. La gracia, oxígeno de la iglesia. Dios nos Amén. bendiga. Gloria a Dios. Amén.